Bien, empecemos. La definición del TDAH es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Las características de este trastorno es que los niños nacen con esta condición. No es una enfermedad, no es algo que se adquiere, no. Esto viene de nacimiento, número uno. Y normalmente tiene tres características que va a ser el TDAH tipo inatento, puede ser el TDAH tipo hiperactivo impulsivo o el TDAH combinado o mixto. Entonces tenemos tres diferentes características conductuales, le pondremos, de la condición. Muy bien, que también a su vez se pueden dividir en grados, puede ser leve, moderado o profundo, ¿verdad? Bueno, eso va a depender de un diagnóstico, una evaluación psicométrica. Ese es el Esto se TDAH. puede confundir muchas veces con algún tema de conducta, puede ser confundido como nosotros podríamos diferenciar de que el niño tiene esta condición y no es un tema de conducta. Claro, esto va a depender mucho de las valoraciones que hagamos. Obviamente hay muchos otros tipos de trastornos que pueden ser confundidos con el TDAH. Está por ejemplo, el trastorno posicionista desafiante, los trastornos conductuales, puede estar un trastorno de ansiedad o estrés, podemos estar ante la falta de desarrollo del lenguaje, dificultades específicas del aprendizaje. Entonces son muchos, ¿cómo le llamo? Muchas sintomatología conductual que muchas veces dicen es TDAH directamente, cuando el niño puede estar teniendo otro tipo de características. Justamente por eso, desde la parte clínica, se sugiere que una valoración del TDAH pueda ser evaluada a partir de los 6 años en adelante, porque antes de los 6 años, los niños que tienen este tipo de conductas, por ejemplo, cuando tienen 2 años, 3 años, 4 años, la mayoría de los niños son muy activos porque tienen mucha energía, porque están explorando su entorno, entonces, porque se mueve o se sube al sillón, ya dicen, ¿no? Automáticamente es que es TDAH y no es así. Tenemos que aprender a dar los tiempos correctos, evaluar en un momento adecuado y con los profesionales adecuados sobre todo, porque no cualquier psicólogo está formado y preparado para hacer un diagnóstico, por ejemplo, del TDAH. Entonces, los niños que tienen esta condición, usted decía, presentan diferentes síntomas, pero ¿cuáles serían los síntomas principales que nosotros ya podemos ir identificando para saber que debemos llevar a nuestro niño con algún especialista? Muy bien, hablando ya de la sintomatología conductual, una de las características, a ver, cuando mencionamos, por ejemplo, el TDAH inatento, es esa falta de atención enfocada, por ejemplo, a aquello que se le solicite que ponga atención. No es que el niño no puede poner atención o carezca de esta habilidad o capacidad, no. Pero estos niños se enfocan, tienen un hiperfoco, de hecho se le llama, que cuando hay algo que le llama la atención, no hay quien lo saque de ahí. Ahora, ¿dónde está el detalle de la inatención? En que normalmente en las unidades educativas, la mayor parte de los contenidos que se aprenden no son del interés del niño. Entonces tenemos que aprender a ganar y cuando le decimos pon atención va a ser muy difícil porque su atención va a estar en varios estímulos alrededor, pueden ser estímulos externos, como pueden ser físicos, normalmente en el aula tenemos cuadritos, tenemos letras, ¿verdad? O pueden ser estímulos incluso internos que se pierde algunas veces en su imaginación. Eso del tipo inatento. Cuando nos vamos a hablar del TDAH tipo hiperactivo impulsivo, ahí sí es donde observamos conductas un poco ya más observables. Obviamente el niño va a estar correteando por todas partes. Tiene una impulsividad, lo que hace que este niño sea torpe de alguna manera en sus conductas. No es que el niño venga con agresividad o violencia, no. Su conducta puede ser un poquito torpe al abrazar a sus compañeros, al pedirles un favor, al hablarles. Y dentro de esto, cuando hablamos un poquito de esta impulsividad, que se entiende mucho más fácil cuando pueden ser torpes,
incluso carecen de algún tipo de filtro cuando hablan. Ellos dicen las cosas tal cual son, ¿verdad? Ah, qué tonto puede decir. Ah, no sabe inmediatamente o no puede controlar esa impulsividad de querer participar todo el tiempo. Entonces la maestra dice algo, yo, todo el tiempo soy yo. Esta impulsividad se debe a características neurofuncionales que el niño no puede controlar. Cuando hacemos un diagnóstico a los 6, 7 años y se le diagnostica con el TDAH, este niño recién está aprendiendo de sus características neurofuncionales. Va a vivir con ello toda su vida, pero está aprendiendo a manejarlas recién. Por lo que decirle, estate quieto, no te muevas, no va a funcionar. Todo lo contrario, lo están perjudicando, porque este tipo hiperactivo, impulsivo, requiere del movimiento para generar mayor atención y concentración por la falta de dopamina. Muy bien. Ahora, el otro tipo, que es el combinado, inatento, hiperactivo, son los que normalmente van a ser una bala total y es a lo que los maestros normalmente le dicen, indisciplinado, que necesita control, tienen que castigarlo, etcétera, porque no pueden controlar su conducta, sus movimientos y tampoco pueden llevar el enfoque de su atención a aquello que se les solicita. Ahora, esta sintomatología que acabo de describir, mínimo tiene que observarse por 6 meses, por lo menos 6 meses consecutivas tiene que verse estas conductas, para que alguien diga a ver si al parecer tiene sintomatología conductual y tenemos que llevarlo con un profesional. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos padres de familia dicen, el año pasado cuando tenía 7 estaba bien, no tenía problemas. Ahora este año la maestra se está quejando y me ha dicho que tiene TDAH. No, no es así. El trastorno no aparece un año de repente, no, esto viene de nacimiento, como les digo, ¿no? Entonces, por ello justamente tenemos que buscar a los profesionales adecuados. Licenciado, ¿es adecuado de que los niños que sufren de esta condición vayan a un colegio como todos los niños que se relacionen con otros niños? Claro, el problema no es la educación regular o el sistema está hecho ya para, lamentablemente, para los cerebros neurotípicos, ¿no? A los que se los conocen a los niños que funcionan como se espera, ¿ok? Dentro de lo esperado. Ahora, cuando ellos son integrados a una unidad educativa regular, lo que necesitan es obviamente que el maestro tenga conocimiento de estos trastornos. ¿Cuáles son esas características? ¿Qué tipo de estrategias y tiempos en planificación podemos utilizar para trabajar con estos niños? Y obviamente las técnicas que vamos a utilizar. El problema principal, yo no lo veo, yo que trabajo tanto tiempo ya con esto, yo no lo veo, digamos, si tienen que ir o no a una unidad educativa en particular, especial, que es normalmente en Bolivia es muy difícil encontrarlo ya de por sí, ¿no? El detalle principal es la falta de conocimiento y estas creencias, estas ideas erróneas que tenemos de decir que un niño puede afectar la conducta de 39, porque normalmente en un aula hay de 25 a 40 estudiantes, ¿verdad? Pondremos el caso de 40. Entonces, solamente este niño afecta a 39, pero no están viendo que estos 39 estudiantes también tienen capacidad de influencia en este niño. ¿Se dan cuenta? Porque ese cerebro está aprendiendo como cualquier otro cerebro. Que tenga características neurofuncionales diferentes que no pueda controlar todavía el niño, es otra cosa. Tenemos que enseñarles a controlar. Yo sé que es complicado, no es de un día para otro, porque en las unidades educativas, como les digo, ¿no? El error está en el desconocimiento y piensan que en una semana ya debería poder. En 3 semanas, no, ya es demasiado. Mire, este trimestre ya pasó. No. Estos niños están aprendiendo a controlar su neurofunción todos y cada uno de los días, por el resto de su vida.
¿Se dan cuenta? Entonces va a aprender algo y va a encontrar otro reto. Va a dominar ese reto y va a venir otro más. Es así como viven dentro de las unidades educativas. Y no estamos hablando todavía de las otras características de interacción social que tiene dentro de la familia. ¿Esta conducta tiene cura? ¿Es una conducta que lleva a tratamiento? ¿El niño podría vivir con la condición toda su vida? Claro, no, va a vivir, de hecho, con el TDAH No toda tiene su vida. cura, ¿no? No, no es una enfermedad, es una Claro. condición, pero tiene obviamente tratamientos. El más adecuado es el tratamiento de terapia cognitiva conductual, porque tenemos que aprender a que el niño maneje su conducta. Y sobre este tratamiento, que es el más efectivo, obviamente el conductual, podemos recurrir a varios recursos externos, por ahí uno de ellos principalmente va a ser la farmacología, la medicación que se le da al niño, ¿verdad? Entonces, muchos de estos niños los diagnostican primero con el neuropediatra o un psiquiatra infantil y dependiendo al grado y a la necesidad, entonces estos dos, desde la parte clínica, van a decir qué tipo de fármaco le van a recetar, en qué cantidad, cada cuánto tiempo y ello. Ahora, este fármaco es solamente un recurso que va a utilizar, no es un tratamiento, porque el día en que le retiren el fármaco, su neurofunción va a volver a su naturaleza. No hay un fármaco que va a eliminar el TDAH, no, lo va a regular por un tiempo, pero tienen que entender que no puede estar pues medicado toda su vida, no es saludable. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza el fármaco, inmediatamente tienen que empezar un trabajo conductual y un trabajo de apoyo. El niño tiene que ir al trabajo de apoyo académico. Yo normalmente sugiero que no supere los 3 veces a la semana. Eso ya es mucho. Pero quienes tienen que empezar el trabajo conductual en específico es mamá, papá, para apoyarlo al maestro. Ahí está el cambio más importante. No está en llevarlo solo al niño, no. Está en que mamá y papá tienen que aprender de nuevas rutinas, de nuevos hábitos, de nuevas responsabilidades que van a tener y nuevos tiempos para manejar y limitar sobre todo las conductas de estos niños y niñas con el TDAH. Sería importante también de que los maestros dentro de las unidades educativas regulares puedan tomar conocimiento sobre esta condición, ya que creo que sobre todo en Bolivia hay un mayor porcentaje de niños que ya nacen con esta condición, entonces los maestros tienen que estar preparados para recibirlos o por lo menos para notar la diferencia y poder avisar a los padres que de repente también en casa no se dan cuenta. Correcto, lo esperado es que el maestro se prepare, es que se actualice y obviamente vaya buscando estos cursos para aprender de nuevas metodologías, estrategias y técnicas a utilizar en la unidad educativa. Pero lamentablemente esto va a depender dentro de nuestro sistema, depende solamente del mismo maestro. Nuestro sistema educativo está como le dije, es muy lamentable que ha descuidado esta formación, este tipo de actualizaciones para los Claro, no hay maestros de una aquí. norma que exija, ¿no?, que el maestro tiene que tener este conocimiento sobre esta condición. Correcto, entonces, como no hay una norma y no se preparan tampoco los cursos de capacitación adecuados desde el Ministerio de Educación, entonces, ¿qué cree que van a hacer los maestros? Es mucho más sencillo no lidiar con este problema y decir, yo no sé, en mi formación no me prepararon para esto. Y tienen razón, porque no los han formado para trabajar con diferentes tipos de características neurofuncionales desde la parte clínica. Pero hay un grupo muy reducido que está en constante preparación, está en constante trabajo y son con los cuales justamente yo trabajo, porque estoy yendo a capacitar a colegios constantemente, estamos viajando por aquí, por allá, donde nos invitan y hemos implementado el trabajo de neuroaprendizaje.
en el cual se le enseña al maestro a trabajar ya con el cerebro del niño y no con el niño. Porque si observamos al niño, vamos a ver un niño travieso, que no respeta los límites, algunos le llaman irrespetuoso, malcriado, flojo, los etiquetan de todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que empiecen a trabajar con el cerebro del niño, con su neurofunción. Y ahí está, tiene un impacto muy grande todo lo que es el neuroaprendizaje. Inclusive es posible de que estos niños puedan ser muy inteligentes, incluso superiores a otros estudiantes que van a la unidad educativa de manera regular. De hecho, una de las características muy interesantes de un cerebro TDAH es que ellos observan cosas que los otros no pueden observar, escuchan cosas que otros no pueden escuchar, sienten cosas que otros no pueden sentir. Dentro de las variantes o le ponemos características neurofuncionales de un TDAH, es incluso que este cerebro necesita experimentar y vivir las experiencias. No es que no pueden total capacidad de aprendizaje, porque todos los cerebros están diseñados para aprender. No hay uno que no esté diseñado para no aprender. Ahora, ¿cuál es el punto? Que dentro de esos requerimientos neurofuncionales, imagine que le están enseñando, por ejemplo, la suma, ¿ok? Están con la pizarra y el marcador y ponen un 2 más 2 igual a 4. Ese cerebro necesita experimentarlo algunas veces. Ese cerebro dice, quiero tocar, o sea, ¿cómo se siente el 2 más 2 es 4? Otros cerebros pueden decir, a ver, me gustaría sentir, ¿a qué sabe un 2 más 2 es 4? ¿Se dan cuenta? Entonces, sí tienen características neurofuncionales muy interesantes. Y como hablé hace un momento del hiperfoco, no es la inteligencia como tal la que es superior en un cerebro TDAH, no siempre va a ser la inteligencia, pero es justamente el interés que tiene sobre algún tema, sobre alguna característica en particular, que lo lleva a enfocarse tanto y tan profundo en algo que se vuelven los mejores debido a que activan ese hiperfoco. Licenciado, sin duda es un tema bastante amplio que nos gustaría en otra oportunidad, el tiempo de televisión es bastante corta, que en otra oportunidad podamos ampliar este tema. Sin embargo, nos gustaría que para finalizar usted pueda dar algún consejo a los papás que ya tienen a un niño diagnosticado con TDAH, pero también a un papá que desconfía que quizás su niño puede tener esta condición. Muy bien, número uno, siempre llévenlo con los profesionales adecuados. Primero, el neuropediatra o un psiquiatra infantil. Ellos van a hacer el diagnóstico desde la parte clínica y una vez teniendo el diagnóstico, ok, es positivo, lo llevamos inmediatamente con un neuropsicólogo o un psicólogo clínico para hacer para hacer una medición psicométrica. Ellos se van a encargar de decir cómo funciona ese cerebro. No es suficiente que alguien te diga que sí o no, no, tenemos que saber cómo está funcionando la parte cognitiva, emocional, conductual, motivacional, la parte psicosocial, etcétera. Todo ello tenemos que ver cómo está trabajando, ¿ok? Número uno. Número dos, si ya tenemos un diagnóstico, lo primero, siempre les digo, lo primero que se tiene que trabajar son los límites. Y los límites no se trabaja con recomendaciones, castigos o palabras, no, se trabaja desde el cambio de rutina en la casa, lo que significa, ¿quién empieza? Mamá, papá. Primero, ellos tienen que empezar para que le guíen. Una vez que tengamos límites, el niño va a poder controlar justamente un poco más su atención, ¿ok? Y número tres, obviamente, el diagnóstico del TDAH normalmente no viene solo. Puede venir con un trastorno de ansiedad, con un trastorno de autismo, puede ser comórbil. Normalmente va a venir con algo más, ¿ok? Dislexia. No se asusten. Eso no significa que empeora el cuadro. Solamente les está diciendo que su cerebro aprende diferente. Y en el momento en que veamos cómo aprende, ahí
todas las cosas empiezan a salir mucho mejor. Como siempre digo, no es el niño, es el entorno para poder ayudarlos a esta comunidad. Muchas gracias, licenciado Franklin Conradi Paz, neuropsicólogo educativo. Sin duda alguna, una información bastante importante que estoy segura que le va a servir a los padres para poder conocer si su hijo está pasando por esta condición y poder llevarlo a tiempo a un especialista. Muchas gracias, licenciado. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad en SPC. Con mucho gusto. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. De esta manera, entonces, nosotros nos despedimos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Permiso.